Buen día, mi nombre es Méndez Mendívil Melisa Paola, soy alumna de la Unidad Académica Preparatoria Los Mochis del Grupo 3.1, de la asignatura Formación Ciudadana, impartida por la docente Alma Liera Caro, y el tema que nos corresponde es derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Los mexicanos tenemos muchos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el Estado. Algunos derechos que tenemos como ciudadanos son votar en las elecciones populares, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley, entre muchos más. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Obligaciones que tenemos como ciudadanos son inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes, entre muchas más. Cedo la palabra a mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Miranda Zúñiga David y hoy les vengo a hablar del tema de qué son las obligaciones. Para empezar, los derechos y obligaciones son un conjunto de normas creadas para la sana convivencia que se puede establecer en una sociedad. Pero más concretamente el tema que yo vengo a hablarles es acerca de los derechos. Los derechos realmente son una disposición o garantía que le tiene que otorgar el Estado una vez que naces ahí para poder aceptar y mantener una libertad digna. Y estos mismos derechos están asentados en la constitución de cada uno de los países o cada uno de los distintos tipos de constituciones que se encuentran en el lugar donde vivas. Por ende pueden variar de un lugar a otro dependiendo qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué prohibiciones tienes, etc. Tal y como ya lo mencioné, los derechos pueden cambiar, y al igual que las obligaciones, dependiendo del lugar donde estés. Por ejemplo, la mayoría de los lugares siempre tienen el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, que es poder decir lo que quieras de acuerdo a lo que pienses, y el derecho a la libre asociación, o sea, poder estar con quienes quieras. A continuación les muestro en pantalla una imagen la cual para mí tiene un cierto grado de pensamiento acerca de qué es la obligación y cómo se puede determinar a través de una imagen. Soy López Ruiz Rosalí y voy a presentar el artículo 35, son derechos de los ciudadanos. El primer derecho que se presenta en el artículo 35 es votar en las elecciones populares. En el derecho número 4 dice que deben de tomar las armas de la Fuerza Armada o de los cuerpos de reserva, todo con el fin de defender la República. En el derecho número 3 dice que debemos asociarnos de manera libre y individual para formar parte de los asuntos políticos de manera pacífica. El derecho número 2 habla de que podemos pedir algún tipo de información sobre los candidatos y candidatas ante la autoridad, sobre si el registro o los trámites que tengan son legales. En el derecho número 5 dice que debemos ejercer en toda clase de negocios el derecho a la petición. El derecho número 6 dice que se puede ser nombrado para cualquier empleo o comisión de servicio público teniendo los requisitos que la ley solicita. En el derecho número 7 dice que se puede. En el derecho número 7 dice que pueden iniciar leyes con los términos y requisitos en la materia que soliciten a la ley. Hola, mi nombre es Ochoa Juárez André. A continuación les voy a hablar de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los instrumentos internacionales de derechos humanos son tratados u otros textos internacionales que sirven como fuentes legales para el desarrollo internacional de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos en general. A continuación les voy a dar algunos ejemplos de derecho. 1. Derecho a la vida. 2. Derecho a la libertad de expresión. 3. Derecho a la libre asociación. 4. Derecho a la libertad de expresión. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos de la obligación. 1. Defender la Constitución y las leyes. 2.
Defender el territorio en caso de conflicto armado. 3. Presentar servicios civiles. 4. Pagar impuestos. Y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Luna Cárdenas Jonathan y hoy le vengo a hablar sobre el tema Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está dividido en 2 artículos. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratos internacionales de la materia a las personas, la protección más amplia. Son derechos de la ciudadanía, votar en las elecciones populares, ejercer en todas las clases de negocios el derecho de la petición. Son obligaciones del ciudadano de la República, forma parte de los cuerpos de reserva en términos de ley, votar en las elecciones y las consultas populares. Mi nombre es Padilla Moreno María José. ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones son una serie de responsabilidades que deben de ser honradas por los ciudadanos, y en muchos casos su incumplimiento trae consigo sanciones legales. Al igual que ocurre con los derechos, las obligaciones ciudadanas varían según la constitución de cada uno de los países. Estamos sujetos al cumplimiento de ellas. No podemos hacer lo que nosotros queramos, ya que existe un código civil, penal, de circulación, en general, un marco jurídico. Todo ello es de obligado cumplimiento, pues al no respetarlo va acompañado de una sanción, por ejemplo, una multa. Las obligaciones no se limitan a la participación política, como lo es el voto, sino que abarcan otros asuntos públicos como el pago de impuestos. Retomando lo anterior, al no ser pagados los impuestos, esto le puede generar una multa a la persona que no lo haya hecho. Buenos días, mi nombre es Oros Delgado Cristina Paloma y hoy les vengo a hablar tipos de derechos y obligaciones. Tipo de derechos: derecho ciudadano y derecho humano. Ejemplos: derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la asociación, derecho a la libertad de salud. Y tipos de obligaciones son ningunas. Sus ejemplos son derecho a la Constitución y las leyes de defender el territorio en caso de conflictos armados y presentar servicios civiles, pagar impuestos y, por último, los derechos humanos son fundamentales para la vida, pues estos son garantizados que tu dignidad como persona, para respetar el poder vivir de manera correcta y con todos los seres humanos se lo merecen. Pero para que esto se cumplan, nuestros derechos son muy importantes y necesarios. Antes de injustificar, pedir ayuda para hacer valer el contrario de servir a la ciudadanía. Y en obligaciones de las responsabilidades como nosotros los civiles. Gracias. Soy Montero López San Emilio y mi tema a exponer es el artículo 36, que son las obligaciones del ciudadano de la República Mexicana. Son servicios públicos y de interés a los ciudadanos, o sea, interés público, y por lo tanto es responsabilidad que corresponde al Estado residente y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Su primera fracción reformada fue en 1990 con 2 leyes, que es formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley y votar en las elecciones y en los consultas populares, en los términos que la ley es señalada. Y la segunda vez que fue reformada hasta la fecha fue en 2012, con otros 2 cargos, que es desempeñar los cargos de elección popular de la Federación y de entidades federativas, y la última es que es desempeñar los cargos concejales del municipio donde resida, funciones electorales y las del jurado. Mi nombre es Orozco León Claudia Litay y en conclusión, tanto los derechos y obligaciones son importantes ya que los presentamos en nuestro día a día. Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, qué importancia tienen, cómo los podemos llevar legalmente, cómo los podemos exigir, al igual que nuestras obligaciones. En las obligaciones casi siempre los ciudadanos o la sociedad
se niegan a hacerlas o es más difícil. Sin embargo, en cuestión de los derechos es más fácil de exigirlos. Pero un buen ciudadano sabe sus importancias, sabe el valor que tienen, lo hace con respeto y los cumple tal y como son, al orden de la ley. Por ello es importante saberlos y en dónde, cuándo y en qué momento los podemos ejercer y exigir, al igual que nuestras obligaciones